Estelina Quinatoa es del pueblo quichua Otavalo, nació en Riobamba. Pertenece a una de las familias de los mejores tejedores de Imbabura. Es licenciada en Antropología Aplicada por la Universidad Politécnica Salesiana en Quito y cuenta con un masterado en Conservación y Administración de Bienes Culturales por la Universidad SEC en Quito. Adicionalmente, tiene el título de perito en Antropología por la Universidad Abierta de Loja. Es considerada una de las principales rescatistas del patrimonio arqueológico del Ecuador. Hola amigos de Quinta Parada, bienvenidos a un programa más. Hoy contamos con la valiosa presencia de la doctora Estelina Quinatoa Cotacachi. Más adelante vamos a saber quién es ella. Estamos felices de tenerla aquí, doctora. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Somos coterráneas, pues las tres somos de Riobamba. Bienvenida. Qué lindo. Quisiéramos empezar preguntándole, doctora, ¿cómo era Estelina Quinatoa de niña? ¿Cuáles eran sus aspiraciones, sus sueños, sus ideales? Compártanos, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Estelina. Muchas gracias y quiero hacer una precisión. No soy doctora, no tengo doctorado, pero he estudiado bastante. Eso sí, he estudiado varias carreras, he hecho posgrados, pero no he hecho un doctorado. Ok, Entonces, gracias. muy amable, muchas gracias por decirme doctora, pero aquí estamos para conversar. Sí, es... la vida, con todos estos años que ya han pasado, ha sido realmente una experiencia en la que cada momento hemos tenido que vivir, sufrir, esforzarnos y también gozar, ¿no? Porque es parte de la vida. Sí, pues cómo era yo de pequeña. Habría que preguntar a mi familia, que ya está muerta, pero soy la última hija de mis padres. ¿De cuántos? Éramos 4 vivos. Mis padres habían tenido 8 hijos, pero tenía 8 hijos mayores que ya estaban fallecidos antes de cuando habían sido pequeños. Entonces debo decir que yo soy así, tengo este carácter, es gracias a que mis padres fueron moldeando la vida realmente. Formé parte de un núcleo familiar muy fuerte, muy dinámico. Y bueno, eso soy yo, además de todo lo que he ido aprendiendo en la vida, como iremos que ya vamos conversando. a ir conociendo, sí. Entonces, mi padre fue un artista en textiles, artesano en textiles, heredero inclusive en el ADN y en la práctica y en la técnica, de su papá, su abuelo y su bisabuelo, todos trabajadores de los obrajes. Mi madre era de la comunidad de Agato en las faldas de la Imbabura. Mi madre era, Mercedes Cotacachi Cachihuango, ella era una mujer de élite, porque también en todas las sociedades hay estas categorías. Sí. Y mi madre era de la comunidad de Quinchuquí, son 2 comunidades vecinas, en las que se dicen que en ese entonces, a comienzos del siglo pasado, los jóvenes y las jóvenes tenían que casarse con su comunidad. Con miembros de su comunidad. Pero en este caso, mi padre y mi madre se casaron de las 2 comunidades vecinas. Entonces, claro, eso también es un dato importante para la coexistencia, de entender cómo son las comunidades originarias. Por supuesto. Y entonces se habían casado, ya tuvieron varios hijos, y mi padre, al ser un artista, él había... tenía deseos de salir adelante, también tenía que producir. Él se dedicó totalmente a su producción artística, y mi madre era quien realmente la que trabajó por los hijos, la comida de los hijos. Así es, ella la que impulsó también a mi padre. Claro. Entonces, buscando mejores vidas, porque la situación económica estuvo realmente muy dura para ellos, habían emigrado a Riobamba. Pero mi padre tenía el destino de querer irse a Loja, pero no llegó a Loja y se quedó en Riobamba porque él dice que viajaba en el tren y se hizo amigo de la gente que trabajaba en el tren, y ellos son los que le dicen que mejor quédate en Riobamba, no te vayas a Loja. Entonces se quedaron a vivir en Riobamba. Claro, y ahí nací yo. Ahí nació usted. En el año 53 nací en Riobamba, en la ciudad de Riobamba. En la ciudad de Riobamba. Mis padres la primera casita que lograron arrendar era en la Esmeraldas y Espejo, el camino al hospital. ¿De la Plaza Dávalos o algo así? No, por el hospital. Por el hospital, por el policlínico. Por el policlínico, por la Isabel de Pero Godín, por la Isabel de Godín, creo, Así ¿verdad? es. Por la Isabel de Godín, Es
Entonces ahí nací y mi mundo era totalmente andino, si bien vivíamos en la ciudad de Riobamba, yo hablaba solo quichua, mi madre es quichua hablante, no hablaba español, apenas decía algunas palabritas para sobrevivir. Mi padre sí hablaba perfectamente el español porque tuvo la oportunidad de ingresar a la escuela en los años del 30, 10 al 20, del 10 al 20, logró entrar en un proyecto de los sacerdotes de la Curia Metropolitana de Otavalo, que pusieron un proyecto de educación en una comunidad, y mi padre había sido uno de ellos. Fue uno de los pocos que terminaron la primaria en 2 años. Entonces mi padre para ese entonces hablaba el español y sabía leer y escribir. No, y sabía leer y escribir, que era importantísimo, ¿no? Entonces, eso le había abierto mucho al mundo urbano, al mundo occidental. Se podía hablar con la gente que no eran los indígenas, entonces fue más llevadero. Oportunidades en la vida, ¿no? claro. Pero al ser un artista, o sea, la vida no solamente fue económica, siempre fuimos muy humildes, muy pobres, ¿no? Toda la vida. Y entonces, cuando nací yo en Riobamba, mi padre se montó un tallercito humilde donde trabajaban mis 3 hermanos mayores, 2 hermanos y una hermana, muy mayores que mí. Mi hermano mayor, inmediatamente mayor, me pasaba con 13 años. Bastante. De manera que yo crecí sola. Claro. Y me matricularon en la escuela 21 de abril en Riobamba. Mi hermana fue la que me llevó. No me dijeron a dónde me iba, por qué me iba. No me explicaron nada. O sea, me llevó a la escuela y ya me había matriculado antes. Pero me llevaron al primer día. Tenía 5 y medio. Antes de los 6 años. Y entonces mi hermana me llevó a la escuela y para mí todo el mundo era un mundo totalmente diferente. Claro. Entonces veía que las niñas también se formaban. Yo no lo solté a mi hermana, entonces mi hermana tuvo que formarse también en el primer grado, supongo yo, y después ya era la ceremonia y la inauguración. Y después ya cada uno se iba a sus aulas. Yo no me fui. Yo me colgué de mi hermana, no le dejé ir. No me quedé. Porque tenía miedo. Porque es que yo nunca había salido de mi casa. Claro. Yo nunca había salido de mi casa, o sea, todo el tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Pero además era un medio diferente. Era me van a abandonar, tal vez decía usted. Claro, esa era la sensación. Claro. Y entonces mi hermana se tuvo que quedar toda la mañana. Y en la tarde, dije, no me voy. Y me tengo que ir de mañana y tarde. Porque después ya empecé a preguntarme, ¿y por qué tengo que estar allá? Claro. Entonces vas a aprender a leer y escribir. Entonces decía, y de mañana y tarde nosotros vivíamos en la Plaza Dávalos, pero tenía que irme a la Avenida de Abril, que habría que pasar casi toda la ciudad. Claro. Y dije, en la tarde yo no me voy. Ya no me fui. Y el día siguiente tampoco me fui. Y yo le pregunto, ¿y cuántos años? ¿Cuánto se acaba esto? Y me dice, 6 años. Digo, 6 años, ¿cómo voy? Toda la vida, en ese tiempo para usted era como toda la vida, claro. Al tercer día mi padre me fue a dejar y hacía una cuestión muy excepcional porque mi papá se dedicaba a su trabajo y no es que se dedicaba a los hijos. Entonces él me fue a dejar en la escuela. Ya me fui acostumbrando lentamente, pero fue una adaptación. Claro, la profesora muy buena, los niños también eran buenas, o sea, no recuerdo agresión para nada. Qué lindo. Muy lindo ambiente. Escuela, qué bueno. Linda escuela. Amigable. Sí. Y entonces ahí terminé la primaria. ¿Y usted usaba el uniforme no, o su traje? Toda la vida este traje. Qué lindo. Toda la vida el traje. Se destacaba por eso. Ahora se puede decir que se destacaba, pero estamos hablando de los años 60. Que Riobamba era una ciudad muy, muy discriminadora. Elitista. Claro. Muy discriminadora. Con familias cordobés, Dávalos. Con toda la familia y la mayor población indígena por del Ecuador, ¿no? Así es. Y ellos todavía no iban a la escuela, ¿no? Claro. Era una escuelita fiscal, por supuesto que era un lunar, porque era un indígena del norte, según como me vestía, era de Imbabura y estaba con ellos. Otra cosa es que las profesoras me conseguían los útiles. Y yo enojada con las profesoras porque me mandaban los deberes. Y yo decía, si no tuviera cuaderno no tendría que hacer el deber.
¿Para qué me consiguen y me regalan los útiles escolares? Así es. ¡Qué linda! Sí, yo sí tenía, pero siempre he sido contestataria, siempre, o sea, lo que no entiendo. Revolucionaria. No acepto, así fue. Ya no se somete fácilmente. No, pero luego, a ver, entendía ya, pues el español, así rapidísimo. Ya lo dominaba. lo Sí, dominaba. sí, fue inmediato, eso fue. Niños son Claro, una fue. esponjita. Y hablando el quichua sí es posible. El Aprender. español. O sea, Y usted sí. desde esa edad ya era bilingüe. Ya Claro. desde Ya. el primer grado tuve que ser Y bilingüe. también les facilita aprender el inglés a los que hablan quichua. Sí. Ujú. Sí, yo creo que todos Eso los decía idiomas. mi abuelito, Claro sí, que por sí. supuesto. Sí, así era, pero ahí terminé ya desde, a ver, primer grado, me fui adaptando a segundo grado, ya fue mejor, y en tercero ya fue una de las mejores Y alumnas. terminó, qué bien. terminó la primaria. La primaria en la escuelita, Ya. entonces había una alumna que su padre trabajaba en la sanidad, se llamaba sanidad, y ella tenía pues, todos los útiles, todos los cuadernos, su padre le ayudaba mucho, es decir, era una niña prodigiosa, pero tenía todo el apoyo. Ya. Claro. No sé si pudiente, pero pero él le apoyada apoyaba por su totalmente. padre. Ajá. Y yo, claro, yo era la segunda y sin tener nada, pues no, porque en mi casa no había nada y bueno, había que estudiar. Claro. Entonces yo también ganaba los concursos de ortografía. O sea, tenía, No me digas. sí, yo tengo Qué el primer lindo. diploma de mi vida, que debe ser unos 8 o 9 años, De del ortografía. concurso de ortografía. Qué maravilla, Sí, qué lindo. Y debe estar guardado eso, tengo que organizar bien. Tiene que enmarcarle, Sí, tiene que claro, enmarcarle. tengo que enmarcarle. Qué lindo. Estelina nos habla tanto de su padre con tanto orgullo. ¿Cuál era el oficio de su padre? ¿Qué hacía? Mi padre hacía textiles. Ya, Hacía los textiles, ponchos de hacía los colores. ponchos de colores en telar de cintura, Ay, que es qué la técnica lindo. milenaria, y también en telar de pedal que trajeron los españoles. Combinaban las dos técnicas y todos los hijos, todos Trabajaron aprenden. Sí, con todos su padre. aprendimos a hacer, así es. Ah, qué ya. increíble. Mi madre hacía, bueno, en los roles estaban muy definidos. Ya. Mi madre preparaba la lana, cardaba la lana, hacía el hilo, hacían los colores y ahí entraba mi padre y hacía los increíble. textiles. Me acuerdo de mi hermano mayor, que tanto mi hermano mayor y mi hermano y mi papá eran los que tejían en los telares. Entonces había una relación muy bonita de trabajo y de Claro. familia, porque mi madre les cuidaba, les daba las agüitas para los riñones, o sea, eran muy dentro de las posibilidades, muy bien cuidados. ¿Y dónde claro que vendían sí. los Bueno, ponchos? mi padre tenía encargos. Ya. Le encargaban, estos señores hacendados le mandaban a hacer los ponchos. Ya. No me diga, Claro, pero ya. era un trabajo muy grande. Creo que en 4 o 5 meses salía un poncho, ¿no? Porque todo era a la mano. Claro, era. No. O sea, para hacer dinero no era. No era una era. actividad. ¿Y mi pagaban madre, bien o no les pagaban bien? Bueno, tampoco teníamos una mirada económica así para hacerse ricos y eso hemos heredado nosotros. Yo al menos. Ya. Hago Ya. quedar muy mal a mis paisanos otavaleyos, porque ellos son muy buenos, muy buenos. Así Pero es. tengo una última hija que ella sí es buenaza Ah, no me diga, para el para un comercio. Sí. negocio, ya. Ella es muy buena. Ya. Sabe comprar y sabe vender. Ya. Yo Esa es compro. una habilidad Claro. bien grande, sí, que no todas la totalmente. Usted tenemos. solo compra. Yo compro nomás. Este es nuestro pero sí le equipo. Ya pongo está, a vender, bienvenida al Hay club. que hacerse el esfuerzo, Claro. porque tampoco es que vamos a perder. Y entonces, de esos años de la escuela, quien estuvo presente era mi hermana y mi madre, todo el tiempo. Porque mi padre se dedicaba a los textiles, Claro, entonces tenía eso de que convivir con un mantener el hogar. artista en todos los tratos es bien complicado. Claro, me A uno imagino. hay que apoyar mucho y hay que sacrificarse también. Por Para supuesto. que la vida Claro continúe, que ¿no? sí, Así claro es. que sí. Así Estelina, ¿cuáles eran sus sueños de niña? ¿Cómo se visualizaba usted a un futuro cuando descubrió que el mundo era algo más allá que no solo el taller de su papá? ¿Sabe que no? Nunca lo pensé. Yo Ya. siempre pensé, bueno, pues estaré en el taller hasta cuando haya que estar. Y no sé, yo decía, no me quiero casar, no. Yo, cuando se terminó la primaria, las personas, las que podían, porque como era una escuelita popular, no es que todo el mundo iba a seguir el colegio, pero creo que una gran mayoría entraba al colegio. Entonces nos preguntaban qué quieren ser. Entonces oía que la mayoría querían ser profesores. Ya. Yo decía, quizá me guste ser profesora, sí me gustaría, pero no tenemos posibilidades. O sea, yo sabía que terminaba la primaria y no había posibilidad Ya. de estudiar. Y yo decía, bueno, si es que fuera profesora, ya tendría que esmerarme mucho,
aprender bien para enseñar bien. Pero hasta allá eran los sueños porque nosotros seguíamos trabajando. La exigencia de mi padre y el hacer diario, permanente, de mi madre realmente fue muy decidor en nuestros textiles. Así que nosotros sobrevivimos de los textiles, toda la familia. Qué increíble. Pero increíble. Bueno, o sea, pudieron salir de adelante. Mucho carácter, ¿no? De Su mamá padre, de mucho claro. carácter, por lo que nos comenta. Sí, era muy sabia, no hablaba, o sea, hablaba solamente lo preciso. Y bueno, y los hijos eran también diferentes, mis hermanos, cada uno diferente. Yo me llevaba más con mi madre. Bueno, con mi padre también, pero teníamos una relación muy estrecha con mi madre. Entonces, supongo yo que me parecía a ella, por eso es que nos llevábamos bien. Claro. Y trabajábamos y todo. Mi padre hacía también para tejer las chalinas, unos chales de lana largos que usaba la gente en Riobamba y que por el frío esto era muy utilizado, muy requerido, y eran también las bufandas para los hombres. Entonces mi madre salía a la feria a vender y ella era la que nos proveía la comida, ella lograba vender y ¿Eso es normal en las comunidades de Otavalo? Sí. Que la mujer sea quien lleve, digamos así, las riendas del hogar. Así es. Qué interesante. Qué lindo. No, y en todos los pueblos del Ecuador, quien lleva es la mujer. Es la mujer la que, por ejemplo, el marido no compra un terreno sin consultar con su esposa, sin negociar con su esposa, sin consensuar con su esposa. Y hay otro momento que es ya mucho más interno en la familia, es que en la madrugada se despiertan los esposos y conversan sobre las grandes situaciones de la vida, los grandes problemas, pero también los grandes logros y los grandes anhelos. Entonces yo les oía a mis padres conversar y conversar. Sí. Claro. Qué lindo, a la madrugada. En la hora de la comunicación entre papá y mamá era esa. A la madrugada. Descansaban un poquito y luego... No, se dormían tempranísimo, 7:30. Ya estaban dormidas. ¿Y eso es normal en todas las familias? Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que continúa hasta ahora. Qué interesante. Hasta ahora, o sea, no decide el hombre. No. En la vida familiar, la situación de los hijos, la situación económica y ahora los viajes y todo, es la mamá la que decide. Entonces somos, bueno, en todas las culturas del mundo, es la mujer la reproductora no solo de la vida, sino de la cultura y de la economía. Claro que ¿Hasta cuándo vivió usted en Riobamba? Yo viví hasta el año 79, no era 79, a los 25 años. Es decir, ¿usted estudió la primaria, la secundaria y la universidad también? También estudié así. ¿En qué colegio estudió la secundaria? Entonces, yo se terminó ya la primaria y yo seguía trabajando, mi madre toda la vida, 6 de la mañana nos dejó de estudiar, pero la primaria. O sea, yo terminé la primaria. Y ahí ya no más, claro. Se quedó hasta ahí. Ya no había nada más que hacer, porque no teníamos posibilidades. Pero también es que mi padre ya no necesitaba, o sea, él decía, no, pues ya sabemos leer y escribir y hablamos el español. Eso ocurrió con mi hermano mayor, que también terminó en la escuela Juan de Velasco, terminó la primaria y ya trabajaba. Pero yo decía, yo sí quiero estudiar. Ya le gustó. No, siempre me gustó. Lo que no me gustaban eran los deberes. Tenía miedo. Los deberes. Sí, debo haber tenido mis propios temores, pero sí yo era bien decidida. Desde siempre yo decidí y a eso me lanzo, no importa si me equivoco o no. Y entonces yo quería estudiar y yo después me desligué, pero nunca fui así muy amiga, muy cercana de las compañeras, a excepción de María Cruz, la hermana de Marco. Con ella estaba más cercana. ¿Eran compañeras Éramos compañeras de la escuela. De la escuela, Claro, ella vino a 4º grado, ella venía de algún colegio religioso. Y 4º, 5º y 6º estábamos juntas. Ay, qué lindo. Y vivíamos por el terminal actual. Entonces pasaba por la casa de ellos y así era, de ida y de venida. Claro, ellos cuando vivían nos encontraba ahí. en la Avenida Unidad Nacional. Tal cual, Y entonces, bueno, o sea, ya me dediqué a trabajar, pero yo quería... algo más. Sí, yo quería, bueno, además de trabajar, había que aprender. He tenido mucha esa inclinación de aprender todo, hasta ahora.
Pero yo quiero aprender y quiero aprender, y yo estoy en todo, es decir... Qué lindo. Se hace lo que se puede, sí, claro. así es. Claro. Qué maravilla. Entonces ya termina, ¿y cómo entra luego al colegio y luego a la universidad a estudiar? Claro. Ya, entonces nos cambiamos de casa. Fuimos a vivir en la Plaza Dávalos, y porque vivimos 2 tiempos en la Plaza Dávalos. Cuando estaba en la escuelita, en una casa pasando a la plaza, y cuando estaba ya, creo que 4º, 5º, 6º, estábamos ya en la esquina de la plaza, ¿no? Y ahí se abre, ahí había, como era un barrio popular, se abre en la casa comunal, se abre un curso de manualidades, de corte y confección. Y yo tenía 12 años, 13 años. Entonces digo, yo voy a aprender. Pero mi hermana entró también, porque ella era muy hábil para coser. Ya. Todas hemos, han heredado nos ese hemos arte. esforzado por trabajar con las manos, porque, por ejemplo, mi madre nos enseñaba a coser a mano nuestra ropa, a bordar, a hacer la ropa de los varones, o sea, todo nosotros hemos aprendido, porque no era parte del mercado, era parte de la vida diaria, claro, cotidiana. Entonces, Claro. Y para ser mujercita había que coser. Claro, que no era coser, carijina. seguro. Entonces se abrió este curso y mi hermana empezó. Ella también terminó, pero yo entré a aprender y era en las tardes. Y aprendí muy bien, aprendí corte y confección, con todas las técnicas, aprendiendo a coser en máquina de coser, que era ya ¿Y usted lo se máximo. hace su propia ropa? Sí, hasta ahora me hago ¡qué mi propia maravilla! ropa. Ahora mando a bordar, pero yo me hago todo. Me hago ¡Qué toda mi lindo! ropa. Yo hago toda mi ropa. Y para sus hijitos también. Sí, los hijitos también, pero los hijitos ya no visten solo esto, sino que se ponen... Y a ropa normal. Claro, ya la no ropa de el traje. ustedes y la ropa mía, entonces... pero hasta cuando murieron mis padres, yo les hacía la ropa a mi papá y a mi mamá. Qué y a mis lindo. hermanos, pero también tenía que hacer. Ahora me doy cuenta que he sido hija esclavizada. Porque yo, bueno, pues tenía que cocinar, había que lavar, había que coser y trabajar, hacía de todo. O sea, claro, y estudiar. Y estudiaba. Bueno, entonces en las tardes yo aprendí todo esto, hacer flores, hacer textiles, hacer todo manualmente. Aprendí todo. ¡Qué maravilla! Y por ejemplo, ahí estaba mucho más cercana a la mamá de Marco, a la doña Marquita. Claro. Porque a ella le encantaba tejer. Y entonces me decía, a ver, esta puntada no puedo esterilizar. A ver, yo saco la puntada y le daba. Es decir, una relación muy bonita. ¡Qué lindo! Muy cercana. Sí. Muy cercana. Sí, con la mamá. ¿Y el papá? Sí, el papá también, el señor profesor, era una maravilla. Pero los hermanos, todos los hermanos, pues el Marco era grande, sí, era joven cuando yo era compañera de la María. Yo era más amiga de las guaguas pequeñas porque yo cosía la ropita de las muñecas y todo. Yo hacía de todo. Qué linda, y le llegaron a estimar mucho. Sí. Se quisieron mutuamente. Eso, hasta ahora. Qué lindo. Hasta ahora nos Cariño muy correspondido. Bien. Así es. Así pasó como 3 años. ¿Ya? Y aprendí todo lo que pude hacer, todo. ¿Ya? Todo. A bordar a máquina, a bordar a mano, a hacer todos los tejidos. ¡Qué maravilla! En las tardes. Y luego y yo empecé entonces que tenía como 16 años. Y me pidieron que yo dé clases en el barrio. Había niñitas, había jovencitas, pero también había ya mujeres mayores. Y yo les enseñaba, y yo mientras les enseñaba decía... hay que estudiar la parte académica. O sea, no me puedo quedar aquí. No me puedo quedar... Claro, hasta porque aquí. Veía había una realidad que era dura. Pues, claro, que seguían estudiando, se seguían educando. Dije, no me puedo quedar. Entonces, antes de los 18, a los 17, ¿cuánto sería? Un poco más de los 17, yo quería estudiar en el Maldonado Nocturno. Ya. Y le pregunté a mi papá, a mi familia, quiero estudiar. Y mi papá se opuso. Que no puedes irte de noche, no vas a venir con hijos, no. No me dejó. Y a mi hermano mayor con 13 años, que había terminado la primaria mucho tiempo atrás, le digo, entremos a estudiar los dos. No, digo, solo necesitamos trabajar. No, yo no voy a estudiar. Bueno. Así me quedé un año. Claro. Al año siguiente. Yo hice todos los papeles. Solita, calladita. Sí, ya me matriculé. Y el primer día de clases dije a mis papás, me voy, hasta luego. Y se matriculó en el Maldonado Nocturno. Claro, en el Maldonado Nocturno.
Ya. Y ahí se graduó del colegio. Sí, entonces ahí ya me llegó el día de clases y les dije a mis papás, ¿no? Entonces ya tuvieron que decir. Desde ahí ya se acostumbraron a que yo solamente les comunicaba. Yo creo que casi no pedía permiso. Yo decía, esto voy a hacer. Y muy raro que Claro. haga alguien eso, ¿verdad? En, En esa época. claro que Sí, sí. sí, Claro, sí, porque casi, uno pedir permiso Ujú. y si te decían no, pues era no y punto. Pero sí habíamos, ya veía que yo lo que quería es estudiar. Y Entonces entendieron. y las clases eran de 7 de la noche a 11 de la Claro, noche. bastante. 10 Pero y no había media. esa inseguridad que hay ahora, ¿no? No, yo me iba Claro. caminando desde Claro. la Plaza Dávalos. Y no pasaba nada, Claro, no. nunca. Y veníamos así entre los compañeros, porque era mixto. Yo los fines de semana, los domingos, estudiaba en Oscus inglés y guitarra. En guitarra tenía mi hermano mayor, bueno, en Imbabura todos son músicos, y mi hermano tocaba el bandolín y la guitarra, Ya. y en Riobamba tocaba el requinto. Ya. Él era mayor con 18 años para mí. Y claro, yo le oía y él me enseñaba, entonces, y yo le acompañaba, él tocaba y yo le acompañaba, y dije, no, pero mejor voy a aprender qué están enseñando en los otros lados. Y Oscus era una organización de apoyo, una Así fundación es. de España, ¿no? Ajá. Era algo, una fundación Sí. con alguien de apellido Sopeña. Sí. Y entonces aprendí guitarra y luego dije, voy también a aprender inglés, porque decía, quiero aprender inglés. Y entonces estudié los domingos, pero recibir 2 horas en el domingo, 2 horas y media, no sé cuánto sería, no 3, creo que eran 3 horas. Entonces, para toda la semana sí me era más fácil. Ya. Claro. Cuando vino Marco Cruz y su esposa, María Teresa de España, ella me enseñó también El inglés. Claro. Le hablaba Me dio solo clases. en inglés. No, me enseñaba en A escribir, escribir la gramática. claro, Ya. y ella me enseñó, Qué ella también me bien. ayudó mucho en el inglés. Y luego venían los jóvenes extranjeros que hacían pasantías en el Ecuador, en el Cuerpo de Paz, estoy hablando de los años 60, 70, en el que querían aprender quichua. Ya. Entonces dije, bueno, yo les enseño quichua y ustedes me enseñan inglés. Entonces venían, no me acuerdo, creo que 2 o 3 veces a la semana, y les enseñaba quichua y yo aprendí inglés, ellos me enseñaban. Pero como a los 3 meses ellos ya le hablaban quichua y yo no sé cuánto hablaría en inglés, pero debo haber aprendido. Pero sí tenía la sensación de que estos aprendieron más rápido que yo el quichua. Wow. Entonces, eso también hacía antes de entrar al colegio. Y cuando ya entro al colegio tengo unas anécdotas que son muy interesantes desde mi punto de vista porque son vivenciales. Entonces entro al colegio y ya el primer día de clases ya a ver qué tal el profesor para tal materia y todo lo demás. Yo siempre quería, o sea, muy ansiosa de aprender, de estudiar. Y viene un profesor alto, un señor, tenía terno y sombrero, era Gonzalo Salvador, un licenciado Gonzalo Salvador. Papá ¿Le de una conocían? amiga Una compañera nuestra, de una nuestra compañera del del colegio. Ya. Sí. Estamos hablando de las mismas personas. Sí. Este Claro, señor profesor del- entró y claro, vestía así. Y en el colegio no había nadie más, ninguna indígena que vestía así. Y de entrada me pregunta en inglés que de dónde vengo, cuál es mi nombre, y yo obviamente le contesto con una fluidez que el profesor se asustó, ¿no? ¿Cómo es que? Y que hablo quichua, por supuesto, y empiezo a hablar quichua también. Bueno, él se encargó de regar en todo el colegio, que la alumna que entró, que es otavaleña y que habla inglés. Una maravilla. Ya. Entonces, claro, para el inglés del colegio nocturno, claro, yo Muy estaba... fluida. Claro, yo sabía muy más, adelante, claro, estaba yo muy sabía. adelante de sus Entonces, compañeros. esto fue muy, Qué muy lindo, interesante. claro, qué lindo. De ahí vi en la Escuela Politécnica del Chimborazo, la SPOS. Ya abrió con metalmecánica y luego
zootecnia. Y después se abrió el departamento de idiomas. Y entonces hicieron una promoción, supongo, en todos los colegios para que vayan a estudiar idiomas. Y yo decía, está bonito, pero imposible. Yo no tengo dinero, ¿no? Porque trabajaba yo en textiles y que realmente no era tan lucrativo. Y entonces decía, ay, qué bonito, ¿no? Qué bonito que puedan estudiar. Y un profesor mío, licenciado Vicente Santillán, que tenía las mejores notas, y me dice, usted me dijo que quería estudiar francés, y le digo, porque se oía bonito, ¿no? El francés. Realmente se oía bonito, dije, sí, me gustaría estudiar francés. Pero eso supongo que el señor se acordó, e hizo el trámite en la Politécnica. Ya. Y entonces me gané la beca. ¡Ay, qué increíble! Y yo decía, pero ¿cómo voy a estudiar francés si la Politécnica está fuera de la ciudad? Ahora Claro, es era parte de la ciudad. lejísimo. Y había que tomar el bus y Por costaba supuesto. $2. Y yo el pasaje. Entonces me dice, no, estudies. Y entonces yo estaba un poco reacia. Y dije, bueno, porque tenía que salir a las 3 porque las clases empezaban a las 4 y de ahí tenía que regresar. O sea, era un viaje. Claro. Entonces dije, y ahora, bueno, a ver, bueno, gracias, sí voy a estudiar. Pero hasta que me decidí, me atrasé como un mes, y no era un mes del curso. Porque tenía un costo, pero luego habían logrado sacar becas. Ya. Entonces yo llegué al curso, o sea, tenía que estudiar en la Politécnica, de ahí irme al Maldonado, es decir, ya estaba fuera de la casa. Todo el día. Ya desde la tarde. Claro. Ya desde la tarde. Y entré a estudiar y habían estudiantes, hombres y mujeres, la mayoría de los colegios. Yo me acuerdo del colegio de Mariana de Jesús, de la María Auxiliadora, de los colegios de élite. Y yo era la única del colegio nocturno Maldonado, y además vestía así, porque ese es el asunto, ¿no? En que sí es pintoresco, pero claro que sí. El luchar todos los días no es tan fácil. Me imagino. Entonces yo entro a estudiar y el profesor era un curita redentorista de San Alfonso, que venía recién de París. Y él era el decano de la escuela y él era el profesor. Y yo decía, ay Dios, no entiendo nada, no entendía nada. Qué desesperante, decía, no entiendo nada. Claro. No sé, creo que estoy perdiendo el tiempo. Qué desesperación. Y yo dije, hasta un viernes. Si este viernes no entiendo nada, yo me voy. Porque realmente era un sacrificio grande. O sea, hasta el bus que pasaba por la Veloz, que era de ¿cómo diríamos? Desde este a oeste. Ya. Ahora la Veloz está al revés. Claro. Y decía, bueno, tanto esfuerzo. Hasta que ese viernes logré entender. ¡Ay, qué maravilla! Y me fue muy bien, porque igual también ahí fui la mejor alumna. Claro. Y escribía perfecto francés. Escribía perfecto francés. Y claro, saben que yo hablaba quichua, que sí hablaba el inglés. El inglés un poco, pero seguía el francés. Y el francés tiene palabras que se parecen al español y al inglés. Sí, pero más al español. Más al español, gracias. Ya, y estaba muy bonito, muy... Entonces usted es políglota. Sí, y también por la parte académica, porque esto sí es importante, ¿no? Esta oportunidad que me ha dado. Claro. Me acuerdo que me dieron un diploma en la Politécnica por tener las mejores notas. O sea, sí, estaba todo muy bonito. ¡Qué maravilla! Entonces decía, este curita decía, el doctor Moriano, Jorge Moriano se llamaba. El doctor Moriano me decía, yo nunca le dije curita, porque yo soy católica, pero no es que profeso. Claro, yo ahora investigo y quiero recuperar la religión andina. Y entonces él decía, no, usted tendría que trabajar como guía en el Museo del Banco Central. Él le decía a usted eso. Usted es la que tiene que estudiar. Y mandaron cartas de recomendación desde la Politécnica hasta el Banco Central. Creo que nunca llegó, pero ahí estamos. Y entonces así estuvo el estudio del francés. Qué increíble, sí. Increíble. Estelina, usted ha guardado por muchos años celosamente, ha cuidado del patrimonio arqueológico del país. Usted ha sido la curadora de los bienes patrimoniales del Ecuador. Cuéntenos, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuáles eran sus responsabilidades? ¿Cómo se desempeñaba en el día a día en esa labor? Claro, bueno, yo
Y ya me casé, vine acá y al día siguiente que me casé vinimos acá a Quito. Ya. Y yo esperaba pues, que el Banco Central me llame, nunca me llamaron. Entonces un día decidí yo, un viernes, averigué el número del teléfono del museo y pedí hablar con el director. Entonces me contestó el director, que era el arquitecto Hernán Crespo, y yo dije, bueno, soy Estelina Quinatoa, soy esta persona, también sé esto. Y me dio cita para el día lunes, véngase el día lunes. Y yo voy al Banco Central y yo, ay, si el lunes no atienden los museos. Dije, sí, ¿y ahora qué hago? Creo que tengo que venir mañana, pero no, la cita era para el lunes. El lunes. Pensó que se equivocó. No, pero no decía, decía, el museo está cerrado, pero me llamaron el lunes. Ajá. Esa era mi preocupación. Entonces llegué, me atendió el señor Crespo, o sea, él explicaba así, supongo que debe haber sido muy solvente, ¿no? Entonces dijo que si hablo quichua aquí, sí. Entonces que había terminado francés. Y entonces me dijo, no hay, ahorita no tenemos plaza por el Banco Central, pero si usted quiere trabajar en el Museo Camilo Vegas, hay un presupuesto del proyecto de educación no formal en los museos, un proyecto de la UNESCO, este proyecto que era de la PNUD. Si usted acepta trabajar de martes a sábado, y era de 8 a 12, de 8 a 1 de la tarde. Y su sueldo va a ser esto, en Sucres. Y yo decía, está mucho más que el sueldo básico que tenía. Dije, sí, gracias, yo voy a trabajar. Entonces esa semana mismo ya me puse a trabajar. Y ya me fui al... no era contrato, era como si fuera becaria de la UNESCO. Ah, perfecto. Pero me pagaban con un rol, que no era el Banco Central, pero trabajé para el museo. Y llego al museo, al centro histórico, al Museo Camilo Vegas. Y ahí iba a ser recepcionista. En mi casa no había luz, yo estudié con velas. Y tenía que contestar el teléfono y hacer guías. Y yo dije, ¿y ahora y esto cómo se contesta? La directora del museo dijo, alzas con este botón. No sé qué. Y yo decía, híjole, eso sí ya me pasé. Bueno, había que aprender y este era un museíto de arte ecuatoriano. Y no sabía nada yo no sabía de arte, no sabía nada. Y ahora me dediqué a estudiar. Y en un mes sabía el arte universal, el arte ecuatoriano, más la vida de Camilo Vegas. Y qué buena memoria. Fue una linda experiencia. No, pero parece que era el ejercicio, ¿no? Era, creo que el esfuerzo mental que me he hecho desde pequeña. Eso me está sirviendo hasta ahora. Claro. Entonces, a ver, venían los niños de las escuelas del centro histórico, una linda experiencia. Entonces le hicimos muchos programas educativos, yo atendía a todas las personas, o sea, era muy bonito. Sí, la casa era fría, pero habían 3 personas, y más los guardias, la persona de limpieza, y no había nada más. Estaba muy bonito, me adapté. Fríos. Sí, no, pero este era más frío, porque la casa no tenía la cubierta que ahora tiene. Entonces estaba fría. Pero yo me acuerdo que llevaba a los niños de las escuelitas de la escuela Carchi, de la escuela República de Cuba, no sé qué, de la escuela Panamá, de todos alrededor del centro. Hacíamos programas educativos de pintura, de escultura. El que más me gustó, uno de acuarela que hicimos de los tejados, de los techos de Texas. Uno hermoso, un concurso. Lindo. O sea, linda experiencia. Claro. Porque una parte de mi característica, de mi personalidad, es que donde yo me meto en un tema, me meto de cabeza. O sea, es lo vivo y lo sufro intensamente. Claro, por supuesto. Así es, yo trabajé ahí y había otra compañera, Marisabel Fernández Salvador, que era una linda persona. Ella fue a hablar y dijo, no, Estelina, yo voy a hablar con el Hernán Crespo. Y fue a hablar y ella dicho, no. Y yo no sabía que había estado a prueba. Claro, y ya. Entonces pasé la prueba y ya entré a formar el departamento educativo en el museo. ¡Qué bien! Ya me trajeron al museo, que estaba en la 10 de agosto y Briceño. En donde está el edificio del Banco Central. Ahí eran los museos y galerías de arte. Qué lindo. Estelina, bueno, qué perseverante usted, ¿no? En lo que se mete, ahí eso lo consigue. Muy bien. La Reserva Arqueológica del país contiene más o menos 60,000 bienes.
Sin embargo, quisiéramos saber por qué no todos esos bienes se encuentran expuestos en los museos. Ya, seguro. Bueno, voy a hacerles una historia cortita de cómo es que llegó a la reserva. Ya. Entonces entré a hacer el departamento educativo que se estaba conformando. Estaba de directora la señora Burneo. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero una muy buena, muy buena. Y las guías muy buenas, es decir... Le enseñaban, no tenían celo. No me enseñaba, yo hacía mi trabajo. Solita. No, pero me trataban... Bien, con cariño. Con respeto. Yo creo que con respeto. No sé, porque yo tengo una personalidad en que no me dejó. No me dejó. Muy bien. Para nada. Y trabajando ahí no había guía en quichua. Yo sabía hablar en quichua. Una cosa es hablar y otra cosa es guiar en el museo. Saber todo la época milenaria, difícilmente. Me pusieron a guiar y me dieron un tiempo para que lo que se decía en español lo tenía que decir en quichua. Y para mí fue un reto muy grande, un susto, porque yo decía, ¿y si no puedo? ¿Y cómo voy a decir domesticación de plantas y animales? O sea, para mí era un montón de cosas que no No hay podía palabras que quichua. se pueden Claro, traducir al porque quichua. ahora yo lo puedo hacer sin ningún problema. Claro. Pero en ese entonces solamente hablábamos quichua. Claro. No, entonces... Sí, fue un esfuerzo muy grande. Y ahí me ayudó Enrique Tasiguano, un señor de Llano Grande que hablaba quichua. Él que había estado dando las clases de quichua a las personas del museo, hizo la traducción del quichua del primer video educativo que se llamaba Nuestra Primera Historia. Entonces me decía, no, Estelina, usted sí sabe, usted sí puede. Mira, yo sé hablar quichua, pero no sé si podré decir, no, usted va a poder. Y entonces, un día, vino el director y todo el personal a escuchar lo que yo guiaba. Ay, qué feo. Fue muy fuerte porque decía, ¿y si no puedo? Y tenía inseguridad. Y este compañero, le decía, Enrique, decía, sí puede, Estelina, siga, claro, ya. Eso también era una cuestión muy importante. 11 años que se trabajó en el departamento educativo, una linda experiencia, aprendí muchísimo, aporté muchísimo, pero fue linda experiencia. Y yo tenía de esa experiencia de atender a los niños. Por mí pasaron miles de niños que hasta ahora me reconocen ya son personas adultas, ¿quiénes serán? Pero dicen que no he cambiado mucho. Y les enseñaba todo lo que era desde la época del precerámico, desde el primer hombre ecuatoriano hasta la época republicana, les enseñábamos. Y yo les pasaba, y teníamos talleres, o sea, era vivencial que yo también compartía, yo también aprendía con ellos. Y ellos decían, yo quiero ver las piezas, yo quiero tocarlas. Y yo decía, yo también, pero no podemos, están dentro de las vitrinas. Esa fue una necesidad que fue alimentando en mí la de los niños. Y yo digo, yo también quiero tocarlas. Entonces me hice amiga de la Reserva Arqueológica. El curador de la reserva era Vicente Sierra, el que fue mi jefe. Una linda persona, en que me decía, Estelina, venga a tomarse cafecito, venga a trabajar aquí. Digo, bueno, hay que, sí me gustaría. Entonces decía, por favor, cuando vengan las colecciones, vengan, y dejaban ahí en oferta hasta que se reúne el comité. Y entonces me llamaban y yo les tocaba, decía, qué maravilla, ¿no? Entonces, pero para mí fue vitales. Esa experiencia fue muy importante. Claro que sí, le marcó. Ahora yo no tuve hijos muy rápido, afortunadamente, y entonces entré a estudiar Derecho en la Central. Claro, mientras trabajé, en el tiempo que le estoy contando, yo estudié Derecho. Ya estudió leyes. Estudié hasta el 5º año, pero no me gradué porque vinieron los hijos. Con mi primer hijo todavía estoy, con mi segundo hijo ya no pude. Entonces ya ahí pero claro, ahí pero en la casi central, termina la carrera. claro, en la central se sacaba doctorado en jurisprudencia. Qué pena. Pero bueno, no, así es la vida, ¿no? No hay que quejarse. Bueno, entonces, cuando me decían, venga, sí, yo decía, habrá esta posibilidad, porque también los proyectos, los programas tienen un inicio, siguen avanzando y se llega a la cúspide, pero luego también en los años hay una degeneración hasta que se termina, se termina el tiempo, se termina el ciclo, y ya estaba viviendo dije, no, aquí hay que buscar otra cosa. Entonces le decía a mi amigo Vicente Sierra, le decía, ¿seguro que puedo irme a trabajar con ustedes? Sí, decía, venga. Decía, no, no puedo ir
A ver, con idiomas y con derecho no. Entré a estudiar antropología. Antropología. ¿En dónde? ¿En la Central también? No, en la Salesiana. Ah, ya, en la Universidad Salesiana. Antropología aplicada, que era semipresencial. Entonces yo tenía 3 hijos chiquitos, me había abandonado el esposo, estaba a cargo de los chicos del trabajo, y dije, pero es que sin la herramienta de la antropología no creo que podría aportar mucho en la reserva. Entonces seguí la mitad de la carrera de antropología y ahí le dije, hubo un momento en que dije, ahora es el momento, pido el cambio. Le pedí el cambio al subdirector, pedí el cambio al director de arqueología, al que pertenecía a la reserva, y le pedí a la directora del departamento educativo, bueno, por favor, permítame pasar. Y todos dijeron, bueno, dije, ay, qué bueno. En la mitad de la carrera. Qué lindo. Antropología. Y terminó de estudiar antropología usted, ya. Terminé antropología, pero ya cuando estaba en la reserva. Claro. Entonces era asistente del curador. Así es, yo entré en el año 90 a la reserva arqueológica. Ya. Éramos 14 personas y estaban los miles de bienes. Y luego hubo la auditoría interna del Banco Central, porque desde cada determinado, no sé, 4 años, 5 años, entraba auditoría y yo fui parte de la reserva con mi jefe. Y así enfrentamos la auditoría, se terminó la auditoría y mi jefe se tenía que jubilar. Y entonces ahí me nombraron a mí. Desde el año 93, desde el 93 hasta el año anterior. Hasta el año anterior. Sí, son 33 años, fueron en 33 años que estuve a cargo de la reserva. Y la pregunta que le había hecho anteriormente, ¿por qué no están expuestas las 60.000 piezas en los museos? Bueno, antes de eso quiero también explicarles, sobre todo a las personas que nos están mirando, por supuesto, en que el patrimonio prehispánico lo contienen miles de bienes en todo el país, y eso responde a que vivimos en un paraíso, vivimos en este país en el que desde hace miles de años atrás vivieron las personas, hubo aquí la posibilidad de la vida. Entonces, cuando hablo de la posibilidad de vida, habían plantas, habían animales y, por supuesto, las sociedades que nos antecedieron. Claro que sí. En el idioma quichua yo digo, nuestros ñaupartaitas, nuestros antecesores, al vivir en este país durante miles de años consecutivamente, estos pueblos, llegamos desde los primeros habitantes del Ecuador, cazadores y recolectores expertos en manejar la lítica, la obsidiana, y fueron ellos quienes iniciaron lo que después sería la parte espiritual, la parte de religión, que es la religión andina. Y esto es esta relación muy cercana con los elementos de la naturaleza. Y ahí es cuando hay una continuidad de los pueblos y hay ya culturas sólidas, ya culturas ya sedentarias que crearon ciencia y tecnología. No son saberes ancestrales. Se creó aquí la ciencia y la tecnología, como en el caso de la tecnología de la navegación, la astronomía, la metalurgia, que hasta ahora no logran hacer todas estas hermosas piezas con toda la tecnología actual, en la cerámica, en el trabajo de la concha, es decir, lo que nos ha quedado para ahora. Pero por supuesto. Entonces nosotros culturalmente somos productos de todos estos 15.000 años atrás que existieron las personas. Ahora, el Banco Central fue reuniendo, adquiriendo legítimamente, porque en ese entonces se compraban las colecciones, y hay una reserva en Guayaquil, muy grande como la de Quito, hay otra reserva más pequeña en Cuenca y otra reserva en Manta. ¿Por qué no se exponen? A ver, para guardar el patrimonio se requiere un presupuesto alto. Porque primero necesitamos espacios de seguridad, espacios que estén equipados para mantener exactamente la temperatura y la humedad relativa. Y en estos espacios están albergados todos los bienes, y para hacer un museo también tiene es decir, un costo muy alto, las salas de exposición. Entonces, en la reserva no hay cómo ingresar porque están ahí, están a la mano, pero para exponer con un discurso, con un texto, una narrativa en la que nos explique qué significa la pieza o por qué creemos que esta es religiosa, es que gracias a que hace 11.000 años atrás o 9.000 años antes de Cristo, un grupo humano que vivió en la península de Santa Elena, llamado Las Vegas,
Ahí hizo excavaciones en los años 70-80. Una arqueóloga norteamericana, Karen Stutter, fue contratada por el Banco Central. Y fruto de las excavaciones de ella es que tenemos la primera necrópolis excavada. Es decir, ella tuvo la suerte de excavar los enterramientos, un cementerio. Y de ahí sacó los restos humanos, donde sabemos exactamente la cronología, la edad de estos restos. Y ellos fueron los primeros en domesticar plantas y animales, y con certeza la calabaza. Entonces aquí tenemos, la calabaza es el alimento más importante en el mundo y se domesticó en Las Vegas. Entonces, son aportes muy importantes, como el maíz, el frijol, la quinoa. Otra de las arqueólogas encontró restos todavía de no pueblos sedentarios aquí en Rancho Chico, aquí por el condado. Entonces, no sabemos de esa parte histórica, por eso no la valoramos. Y entonces, a ver, necesitamos que el Estado, los ecuatorianos sobre todo, las autoridades del Estado, también trabajen para las identidades culturales del Ecuador, para la identidad nacional, de manera que tengamos el presupuesto, nos proveamos de presupuesto para abrir museos con un discurso contemporáneo. Con un discurso que ahora podemos decirlo, porque ser esto en 50 años, en el futuro estaremos cambiando de discurso o mejorando el discurso. ¿Y existe esa ley o están en proceso de convertirla en una ley para atraer al turismo extranjero, el aperturar más museos? Que buena falta y bien nos daría, ¿no? Bueno, tenemos. Estamos hablando de los bienes públicos, los del Banco Central, pero hay varios coleccionistas, museos privados que requieren de un presupuesto alto. Tenemos la Ley de Cultura, en la que salió la primera fue en el 78, y en el 2016 salió una nueva Ley de Cultura en la que ya nos está dando la política pública para el manejo. ¡Qué bueno! Pero el problema es que nos falta el presupuesto. Nos hace mucha falta en eso. Y ahora mucho más que antes. Claro, porque ahora hay muchos bienes a nivel del país en que, a pesar de que se llevaron todo, se han saqueado muchísimo, sobre todo los metales preciosos, todavía nos queda muchísimo. Yo supongo que está también mucho bajo tierra todavía. ¿Por qué? Porque aquí todo es parte de los enterramientos. No es que se hayan encontrado la grande ciudadela, no. ¿Por qué se ha encontrado solamente en los enterramientos? Porque gracias a este grupo de Las Vegas, ellos pensaron, igual que todas las culturas milenarias, en que la vida no se acababa cuando muere la persona, sino que continuaba hacia el más allá. Entonces estamos hablando del concepto de la vida y la muerte. Y gracias a que ellos pensaron así, es que el Ecuador tiene todo este patrimonio muy grande. Estelina, ¿y cuáles son sus funciones actuales? Porque sabemos que usted ya es jubilada, ¿verdad? Como curadora de los bienes patrimoniales. Sin embargo, usted sigue trabajando, sigue custodiando nuestros tesoros. ¿Qué desempeña ahora? Bueno, yo fui curadora de la Reserva Prehispánica, ahora a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, hasta el 1 de octubre del año anterior, del 2023. Entonces, también los años de trabajo, he trabajado 43 años en cultura y 33 como responsable de la Reserva, y estaba en el proceso de jubilación. Y luego con la política actual, con esta nueva administración, con el nuevo presidente, he tenido la invitación a que colabore en la parte patrimonial, que es lo que más sé. Entonces ahora soy subsecretaria de Patrimonio Cultural. ¡Qué bien! Y estoy intentando salvar el mundo. Estoy intentando poner en orden, transparentando todo el patrimonio, sobre todo el patrimonio público, que hay que organizar, ¿no? En eso me hallo. Mucha suerte. Estoy acompañándole a Romina Muñoz, que es la actual ministra, en la que también ella está haciendo muchos cambios, porque tienen que ser efectivos, tiene que la cultura, según la política actual, la política atraviesa, traspasa en toda la actividad del hombre, con todo del pueblo, y están trabajando coordinadamente con todos los ministerios. Entonces eso es importante, porque entonces la cultura, la identidad de los ecuatorianos, la identidad cultural, que no está tan valorizada, nos da vergüenza de ser ecuatorianos. Eso hay que trabajar para elevar el autoestima de los ecuatorianos, porque justamente los monumentos, los bienes culturales nos dan muestra de ello, de que somos producto de una alta ciencia,
de una alta tecnología y una sublime parte espiritual que es la religión andina. ¡Qué bien! Felicitaciones, Estelina, claro, qué orgullo, ¿verdad? Sí, orgullosos de que siga usted siendo parte de esto tan importante que es cuidar nuestro patrimonio arqueológico. Estelina, antes de despedirnos, quisiéramos que nos hable sobre el sol de oro que se encuentra en el Banco Central y que inclusive ellos lo tomaron como su logotipo. Cuéntenos un poquito al respecto. Ya, con gusto. Bueno, el Banco Central que guardó los bienes de oro, que no los fundió, principalmente de esmeraldas de la Tolita, en los años 59 y 60 recibió una oferta de venta de una colección muy grande, trabajada por un ciudadano suizo, Max Konax, casado con una señora cuencana, y él había tenido una hacienda en Cañar, en la provincia del Cañar, que se llama San Galo. Este señor, bueno, era europeo, venía de Suiza, uno de los primeros países del primer mundo, entonces empezó a coleccionar estos bienes. Y él había coleccionado, creo que desde los años 40, 50, y había ofrecido en venta en los años 60. El Banco Central adquiere esta colección y ahí se empieza ya la reserva como una institución estructurada. Y en esta colección que vendió Max Konax había llegado el sol de oro, entre otros bienes de oro, muy alta tecnología y con los metales preciosos mucho más importantes. Más puros, digamos. Sí, bueno, todos los metales están... sí, hay unos que tienen pureza, pero tienen una composición química que, bueno, nosotros la mayoría no sabemos. Pero aún el oro tiene una composición de varios metales. Por supuesto. Y el sol de oro es una máscara funeraria con este sentir de pasar a la eternidad, igual que los egipcios. El personaje importante se ponía, tiene dos ojos calados y se ponía para ir a la eternidad. Entonces, el más importante era el personaje en vida, tenía más el ajuar, tenía más objetos que le indicaban todo su estatus. Entonces el sol de oro es una máscara funeraria, suponemos de un personaje muy importante. Claro que sí. Y entonces el Banco Central, al recibir esta máscara, Hernán Crespo hizo todo el análisis iconográfico de ese entonces, de los años 60, y en el año 69 se inaugura el nuevo edificio del Banco Central que queda en la 10 de agosto y Briceño, porque antes estaba en la calle García Moreno en Sucre, que es uno de los edificios emblemáticos muy importantes, todavía sigue siendo el Banco Central, y ahí está el Museo Numismático, que ahora se llama el Museo de la Moneda, que estamos trabajando conjuntamente en las instituciones. Entonces, este sol de oro, porque tiene la forma de un sol, esta máscara fue tomada por el Banco Central y, como usted bien dice, desde el año 69 en que se inauguró el museo, se inauguró el edificio nuevo, pasaron los empleados del ex Banco Central al nuevo edificio y ya le habían puesto el logotipo, como logotipo el sol de oro, porque dicen que antes el logotipo era BCE y que a partir del año 69 este es el gran el logotipo del Banco Central, pero han pasado las décadas y en este tiempo ahora es el sol de oro el emblema más importante de los ecuatorianos. Claro que sí. Entonces, en cualquier parte del mundo se reconoce a este sol de oro, a esta máscara funeraria, como parte del legado de la herencia antigua de hace 2500 años atrás de la cultura de la Tolita para los ecuatorianos. ¿Qué vemos en la máscara? La máscara es una obra de arte con una alta tecnología. Está trabajada en oro de 24 quilates. Es oro laminado, recortado, repujado. Esta es una plancha muy, muy grande en la que en la parte central no es lámina, sino tiene un espesor de como 7 centímetros, porque es un rostro humano que le sacaron de manera repujada la nariz. Entonces, si en el borde de los rayos es la lámina muy fina, en la parte central le habían repujado. Entonces, este rostro humano está configurado, los ojos y el mentón, es un cóndor en vuelo, estilizado. Yo les invito a que vean.
Muchas cómo gracias. está, claro. En la boca del personaje están 4 colmillos que están representando el felino. El felino es uno de los animales más sagrados en todas partes del mundo, en todos los tiempos. Y en Mesoamérica muchísimo más, aquí en Sudamérica muchísimo más. ¿Por qué? Porque es un animal sagrado que está dominando toda la naturaleza, el aire, el agua, la tierra, y es temido por todas las culturas del mundo, hasta ahora. Hasta ahora es el emblema de todos los médicos tradicionales de las nacionalidades originarias en todo el continente. Incluso también en el África, en el Asia, es decir, el felino es muy importante, igual que el águila para nosotros, el cóndor en toda América, en los Andes, sobre todo Sudamérica. Y tenemos que en los rayos son serpientes, son serpientes cósmicas que tienen, al final en los rayos completos se puede ver, está la cabeza del felino, de la serpiente, y la serpiente sostiene un rostro humano. Ahí está, podemos interpretar de que este animal está presente para que haya el equilibrio en la naturaleza y permita la vida del ser humano. En la parte del penacho están 2 cabezas de 2 animales que son híbridos, que está la serpiente, está el ojo de águila, arpía, está la nariz del murciélago, que también, o sea, cada elemento de la naturaleza cumple un rol importante para que haya equilibrio, porque si no sería el caos. Claro. Y ahí tenemos que hablar qué pasa con los seres humanos, qué hicimos con la naturaleza. Claro que no hemos cumplido, pues estamos en la cadena de vida, desde el sol, la luna, hasta la plantita silvestre más humilde, ¿no? Entonces, y ahora tenemos que volver a lo que somos, porque somos en esencia de esta tierra. Debemos Entonces, volver. realmente esa máscara nos dice mucho en la historia. Nos dice parte de nuestra religión, de lo que somos, y para mí me dice mucho lo que es la ciencia y la tecnología. Pero por supuesto, el laminado me llama la atención porque eso se hace con una máquina especial, no sabemos cómo. Y toda la mano, es que antes había, los expertos, los orfebres de la época prehispánica, primero conocían dónde estaban las minas, y este era un espacio sagrado. Había que tributarla, pedirle permiso a la mina para poder sacar el material. Porque todo eso, esa actividad es muy sagrada, era muy sagrada. Y luego conocían todas las técnicas y manejaban la electroquímica de manera natural. Entonces, ¿cómo es que lograron hacer el platino, trabajar el platino? Pues a través de la sinterización. Claro. ¿Qué es la sinterización? Es manejar el frío. Y eso técnicamente y más bien científicamente comprobado por la Universidad de los Andes de Bogotá, que hemos hecho acuerdos para que se hagan las investigaciones, porque aquí no tenemos posibilidades. Claro que sí. Así es nuestra historia, pero tenemos que seguir adelante para estar muy orgullosos de ser ecuatorianos. Por supuesto. Y con nuestro conocimiento y siendo muy fortalecidos con nuestra identidad cultural, ahí sí venga el turismo. Ahí podemos mostrar como en otros países, como en Europa, que ellos muestran a sus turistas con el orgullo que tienen, siendo como ellos son, y ellos ponen las condiciones aquí, el turismo. Todavía no. Llegaremos a eso, Estelina. Muchas gracias por haber venido. Qué orgullo, realmente. Qué orgullo, qué mujer tan valerosa, tan fuerte en todo sentido. Siga adelante, por favor, y gracias por cuidar nuestro patrimonio. Muy amable. Así es, Estelina. Va a estar en buenas manos. Gracias. Sí, lo que esperemos dijo que eso dure miles de años. Por supuesto que sí. Ya usted sembró. Sí. Eso es importante, conocer nuestro pasado, estar orgullosos de él, para ahondar en el saber presente. Qué hacemos. Así es. Bueno, nos despedimos, amigos queridos, de haber tenido, nos sentimos muy orgullosos de haber tenido aquí como invitada a Estelina Quinatoa. Nos vemos el próximo miércoles y recuerden suscribirse. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Chao, amigos, gracias Estelina, bravo. Muchas gracias por invitarme. Gracias.